Nadie imaginó que esa llamada iba a cambiarlo todo. La hija de la limpiadora estaba sola en la oficina cuando el teléfono del CEO empezó a sonar. Era Alemania. Un contrato millonario estaba a punto de perderse, y si ella colgaba, su madre seguiría siendo invisible para siempre. Pero contestó. El teléfono vibraba con insistencia sobre el escritorio de cristal cuando Lucía sintió el olor ácido del detergente subirle por la nariz. La oficina estaba en penumbra, con las luces de la ciudad filtrándose entre las persianas. Y esa vibración no encajaba con el silencio tenso que flotaba en el aire. No era un sonido cualquiera, era urgente. Casi desesperado, en la pantalla brillaba una palabra que ella reconoció al instante: Deutschland. Mamá, susurró con el corazón acelerado. María, de rodillas junto al cubo de limpieza, levantó la vista con el ceño fruncido. Llevaba 12 horas trabajando, 12 horas invisibles. Su uniforme olía a cloro y cansancio. No toques nada. Lucía respondió sin mirarla. Solo termina y nos vamos. Pero el teléfono volvió a vibrar. Más fuerte, más largo, como si alguien al otro lado supiera que el tiempo se estaba acabando. Lucía tragó saliva. El alemán no era un juego para ella, no era una curiosidad. Era una voz del pasado, una que su padre le había dejado como único legado antes de morir. Se acercó despacio al escritorio del CEO, ese hombre al que solo conocía por las fotos en revistas, siempre serio, siempre impecable. El vidrio frío bajo sus dedos contrastaba con el calor que le subía por el pecho. La llamada estaba a punto de cortarse. Lucía le advirtió María, poniéndose de pie: no hagas eso. Demasiado tarde. Lucía deslizó el dedo y el mundo cambió. Guten Abend. Wir haben lange genug gewartet, dijo una voz masculina, firme, impaciente. El estómago de la niña se encogió. Había enojo ahí, frustración. Y algo más peligroso: decisión. Bitte sprechen Sie langsamer, respondió Lucía, con voz suave pero clara. Silencio. Un silencio tan denso que María dejó caer el trapo al suelo. El sonido húmedo resonó como un disparo. ¿Quién habla?, preguntó la voz, ahora más baja. Desconfiada, Lucía cerró los ojos un segundo. Recordó a su padre corrigiéndola con paciencia, repitiendo palabras junto a la ventana de su pequeño apartamento. Me llamo Lucía, dijo en alemán. Estoy en la empresa Klein Industries. El señor Klein no está, pero puedo ayudar. ¿Desde él? Auricular llegó una respiración contenida. Ayudar, repitió el hombre. Señorita, estamos a minutos de cancelar un contrato de 100 millones de euros. María negó con la cabeza, paralizada. Quiso correr o arrancar el teléfono. Desaparecer. Sabía lo que pasaba cuando alguien como ellas cruzaba una línea que no le pertenecía, pero Lucía no colgó. El problema no es el precio, dijo la niña, es la cláusula de distribución. Está mal traducida. Al otro lado, el silencio volvió, esta vez distinto, más atento. Explíquese. Lucía miró a su madre, sus ojos marrones brillaban, asustados pero decididos. Si cuelga ahora, continuó, perderán todos. Si me escucha, aún hay tiempo. En algún lugar del edificio un ascensor se detuvo con un sonido metálico, y Alejandro Klein acababa de volver a su oficina. La puerta de cristal se abrió con un golpe seco justo cuando Lucía escuchó el tecleo nervioso de una pluma al otro lado de la línea. El sonido del aire acondicionado mezclado con pasos apresurados llenó la oficina, y el perfume caro que entró con el hombre contrastó brutalmente con el olor a detergente que aún impregnaba el ambiente. Alejandro Klein se detuvo en seco. Vio a una niña sentada en su silla, vio el teléfono corporativo pegado a su oído, y vio a una mujer con uniforme de limpieza pálida como el papel, a punto de desmoronarse. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con la voz tensa. Lucía no lo miró, no podía. Al otro lado del mundo, alguien esperaba una respuesta que decidiría el destino de toda la empresa. Die Verkette, Sie ist falsch berechnet, continuó la niña en alemán, pasando el dedo por unos documentos abiertos en la pantalla. No es el costo, es el tiempo de entrega lo que rompe el acuerdo. Alejandro avanzó 2 pasos. Incrédulo, reconoció palabras técnicas, términos que solo usaban en negociaciones cerradas. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién es esa niña?, preguntó la voz alemana, ahora más cauta. ¿Por qué habla mi idioma mejor que su traductor? María dio un paso al frente, temblando. Perdón,
Señor, dijo en voz baja a Alejandro, fue un error, yo no la detuve. Alejandro levantó una mano, no para callarla, sino para detenerse a sí mismo. Algo no encajaba. Demasiadas cosas estaban mal y al mismo tiempo demasiado bien. Espere, dijo Alejandro. Acercándose al escritorio, no cuelgue, Lucía giró por fin la cabeza. Sus miradas se cruzaron, él esperaba miedo. Encontró concentración pura. Si cambian el puerto de salida, explicó ella, y ajustan la cláusula 14 bytes. El retraso desaparece, no pierden dinero, ganan estabilidad. Silencio al otro lado. Si esta historia te está tocando el corazón, deja un like ahora mismo porque lo que viene cambia todo. También nos gustaría saber desde dónde nos estáis oyendo. Luego, una risa breve, incrédula. Eso no está en el informe, respondió el alemán. Nuestro equipo revisó esto durante meses. Lucía tragó saliva. El sudor le recorría la espalda porque el informe usa una traducción antigua. Dijo, mi papá me enseñó a no confiar en la primera versión. Alejandro frunció el ceño. ¿Tu papá? Trabajó en logística internacional, añadió ella antes de morir. La palabra cayó como un peso invisible. Alejandro sintió un nudo en el pecho que no esperaba. ¿Puede demostrarlo?, preguntó la voz alemana. Ahora mismo. Lucía respiró hondo. Sus dedos pequeños volaron sobre el teclado, abrió un archivo oculto entre carpetas olvidadas, números, fechas, rutas alternativas. Mire la pantalla compartida, dijo. Alejandro contuvo el aliento. Si estaba equivocada, todo terminaría ahí. Si estaba en lo cierto, nada volvería a ser igual. La voz alemana tardó varios segundos en responder. Esto cambia todo. María se llevó la mano a la boca. Alejandro apoyó ambas manos sobre el escritorio. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó él. Finalmente la respuesta llegó como un golpe seco. 24 horas. Y queremos volver a hablar con la niña. La llamada seguía abierta. Pero ahora, toda la empresa estaba en juego. El murmullo de la oficina comenzó a filtrarse bajo la puerta justo cuando Lucía colgó la llamada. Voces, teléfonos, pasos apresurados. El edificio entero parecía haber despertado de golpe. Alejandro seguía de pie frente al escritorio, con las manos apoyadas en el cristal, mirando a la niña como si acabara de aparecer de otro mundo. ¿Quién eres?, preguntó al fin, con un tono más bajo, peligroso. Y quiero la verdad. Lucía se deslizó de la silla con cuidado, como si recién entonces recordara que no debía estar ahí. El cuero aún conservaba el calor de su cuerpo. María se adelantó de inmediato, interponiéndose entre ambos. Fue culpa mía, dijo. Yo la traje. Yo limpiaba. Ella no tenía permiso. Alejandro no la miró. Sus ojos seguían fijos en Lucía. Hablabas de cláusulas que solo mi equipo legal conoce, insistió, de rutas que no figuran en ningún informe actual. Eso no es casualidad. Lucía sintió que las piernas le temblaban, pero levantó la barbilla. Mi papá trabajaba con contratos así, respondió. Me enseñó alemán cuando yo era pequeña. Decía que los errores no siempre están en los números, sino en las palabras. Alejandro exhaló despacio. Algo en esa frase le golpeó directo al pecho. Él también había perdido a su padre joven. También había aprendido a sobrevivir leyendo entre líneas. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. 10. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Esto es una locura, dijo finalmente, y al mismo tiempo es lo único que ha funcionado en semanas. Se giró hacia María por primera vez. Vio el cansancio en sus hombros, las manos agrietadas, el miedo de alguien que sabe que puede perderlo todo en un segundo. No están despedidas, dijo. Aún. María abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Lucía continuó. Alejandro, necesito que mañana estés aquí, oficialmente. Alemania quiere hablar contigo otra vez. ¿Y si digo algo mal?, preguntó ella. Por primera vez dudando, Alejandro se inclinó para quedar a su altura. Entonces aprenderemos de ello. Pero no voy a desperdiciar lo que hiciste hoy. Antes de que nadie pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. ¿Es cierto lo que escuché?, preguntó una voz áspera. Una niña negociando contratos internacionales. Bruno Salvatierra, director financiero. Sonreía, pero sus ojos no sonreían en absoluto. Bruno miró a Lucía como quien evalúa una amenaza inesperada. Esto va a traer problemas, dijo. Muchos. ¿Quién es realmente Bruno?,
¿Permitirá Alejandro que Lucía continúe? ¿Qué precio tendrá esta decisión? El aire en la sala de reuniones estaba cargado, espeso. Como si cada respiración costara más de lo normal. Lucía sentía el cuero frío de la silla bajo sus muslos y el zumbido lejano de la ciudad colándose por los ventanales, frente a ella. Una mesa demasiado grande, demasiados adultos, demasiadas miradas. Esto es inadmisible, dijo Bruno. Cruzando los brazos, riesgamos la reputación de la empresa por una improvisación sentimental. Alejandro no parpadeó. Riesgábamos la quiebra antes de esa improvisación, respondió. Ahora tenemos 24 horas. Uno de los abogados carraspeó. Alemania pidió expresamente volver a hablar. Con la niña, Lucía apretó las manos sobre las rodillas. Podía oler el café fuerte. Escuchar el tic nervioso del reloj de pared. Cada segundo parecía juzgarla. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, insistió Bruno. Si sale mal, no habrá vuelta atrás, y alguien tendrá que pagar. María observaba desde la esquina en silencio, sintiéndose fuera de lugar como siempre. Pero esta vez era distinto, su hija estaba en el centro de todo. Alejandro se levantó despacio. Asumo la responsabilidad, dijo, completa. Bruno alzó una ceja. ¿Incluso si Alemania se retira? Incluso entonces, un murmullo recorrió la mesa. Alejandro se giró hacia Lucía. No te voy a obligar, dijo, pero necesito saber algo. ¿Por qué lo hiciste? Lucía levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de su madre. Porque cuando uno entiende algo, respondió, y no lo dice, también es una forma de mentir. El silencio fue absoluto. Bruno sonrió de lado. Muy noble. Dijo, veremos cuánto dura. Alejandro dio por terminada la reunión cuando todos salieron. Bruno se quedó atrás un segundo más. Esto te va a explotar en la cara, susurró, y yo no pienso caer contigo. Cuando se fue, Alejandro cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Por primera vez, el peso de la decisión cayó completo sobre sus hombros. Mañana dijo, no solo nos jugamos un contrato. Lucía lo miró. ¿Qué más? Alejandro tardó en responder. El control de esta empresa. En algún lugar del edificio. Bruno hacía una llamada en voz baja. Sí, dijo, ya empezó el caos. El murmullo se convirtió en ruido cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo. No fue un grito ni una alarma, sino algo más peligroso, el sonido de muchas voces hablando al mismo tiempo. Lucía lo sintió antes de entenderlo. Algo había cambiado. El aire olía distinto. Como cuando una tormenta se forma sin avisar. Mamá, susurró. María le apretó la mano. Sus dedos estaban fríos al salir al pasillo. Las miradas cayeron sobre ellas como piedras. No eran curiosas, eran acusadoras. Un grupo de empleados se detuvo al verlas pasar. Alguien murmuró algo que no intentó disimular. Es la niña, la de la llamada, la hija de la limpiadora. Lucía bajó la cabeza. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Dentro de la oficina de Alejandro, el ambiente era otro tipo de caos. El teléfono no dejaba de sonar. Correos entraban sin parar. En la pantalla principal brillaba un titular recién publicado en un portal financiero internacional. Empresa Klein arriesga contrato alemán tras permitir que una menor no autorizada participe en negociación clave. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Quién filtró esto?, preguntó. Con voz contenida. Nadie respondió. No hacía falta. Bruno Salvatierra se acomodó la corbata con calma estudiada. La prensa tiene fuentes, dijo, no puedes controlar todo. Alejandro se giró lentamente hacia él. Pero si puedo saber de dónde viene, replicó. Y esto salió de aquí. Lucía observaba en silencio desde la esquina. Podía leer rápido. Demasiado rápido, vio. Su nombre reducido a menor. Vio a su madre descrita como personal de limpieza sin autorización. Vio su talento convertido en imprudencia. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Yo no quería problemas, dijo, con la voz quebrada. Solo estaba trabajando. Bruno suspiró. Fingiendo paciencia. Ahí está el problema, respondió. Esto no es un cuento inspirador. Es una empresa que cotiza millones. Alemania no negocia con emociones, como si lo hubiera invocado. El teléfono de Alejandro sonó. Línea directa, Alemania. Todos se quedaron quietos. Alejandro atendió. Estamos al tanto de la filtración, dijo la voz alemana. Seca. No fue bien recibida por nuestro consejo. Lucía cerró los puños. ¿Van a cancelar?,
preguntó Alejandro. Silencio, estamos reconsiderando todo el acuerdo, respondió el hombre, especialmente por el riesgo reputacional. María sintió que el aire le faltaba, pero continuó la voz, también hay miembros del consejo que quieren escuchar nuevamente a la niña. Las miradas volvieron a Lucía. Mañana. A primera hora le añadió, decidan ustedes si vale la pena seguir. La llamada se cortó. El silencio fue brutal. Bruno rompió la quietud con una sonrisa breve. Esto es exactamente lo que advertí, dijo, y ahora alguien tiene que asumir el error. Alejandro se volvió hacia Lucía y María. Sabía lo que venía, sabía lo fácil que sería despedirlas, cerrar el problema, salvar su imagen. Lucía levantó la vista. Si quieren que me vaya, dijo. Lo haré, pero no porque me equivoqué. Alejandro respiró hondo. La decisión que tomara ahora no solo definiría el contrato, definiría quién era él realmente. Alejandro habló con voz firme, nadie se va. Y si Alemania se retira, será conmigo al frente. Bruno bajó la mirada por primera vez, pero en su bolsillo su teléfono vibró, y esta vez no era Alemania. El interrogatorio no ocurrió en una sala oscura ni con policías, pero Lucía sintió el mismo peso en el pecho. Estaba sentada frente a una mesa blanca, demasiado limpia, con una botella de agua cerrada que nadie le ofrecía abrir. Del otro lado, 3 directivos, un abogado y Alejandro, afuera. La empresa entera parecía contener la respiración. Necesitamos documentar exactamente cómo adquiriste ese conocimiento, dijo el abogado, con tono neutro. No es una acusación, es un protocolo. Lucía asintió, tenía las manos sudorosas. Pero la voz firme, mi papá me enseñó en casa, trabajó años en logística internacional. Yo lo ayudaba a revisar contratos. ¿Tienes certificados?, preguntó otro directivo. No respondió ella, tenía 10 años. El silencio fue incómodo. Alejandro observaba sin intervenir. Cada pregunta que caía sobre la niña le confirmaba algo que ya intuía: si el contrato se caía, no buscarían culpables arriba, buscarían abajo. Siempre abajo. ¿Y cómo accediste a los archivos internos?, continuó el abogado. Lucía dudó un segundo. Estaban abiertos, le dijo. Nadie los cerró. Esa respuesta cambió el aire en la sala. Alejandro se incorporó. Eso es responsabilidad nuestra, dijo, no de ella. Pero el daño ya estaba hecho. La palabra acceso quedó flotando como una amenaza. Horas después, Lucía y María salieron del edificio sin hablar. El cielo estaba gris, pesado. María apretaba el bolso contra el pecho. Tal vez fue un error, susurró. Tal vez no debiste ayudar. Lucía se detuvo en seco. Si no ayudaba, perdían todo, respondió, y eso sí habría sido un error. María la miró. Vio en su hija algo nuevo. No arrogancia, convicción. En un piso más arriba, Bruno observaba las cámaras de seguridad, rebobinaba, avanzaba, tomaba notas. Su rostro no mostraba rabia, sino cálculo. Acceso no autorizado, murmuró. Perfecto. Esa noche alguien entró al sistema, y no fue Lucía. Clímax, en el servidor central. Varios archivos clave del contrato alemán fueron modificados. Las cifras ya no coincidían, y la culpa tenía un nombre fácil. La alarma sonó a las 6 de la mañana. No fue un sonido estridente, sino una notificación silenciosa que encendió todas las pantallas del departamento legal al mismo tiempo. Alejandro llegó minutos después, aún con el nudo de la corbata mal hecho. Explíquenme, ordenó. Un analista tragó saliva. Los documentos enviados anoche a Alemania no coinciden con los aprobados. Las rutas están mal, los tiempos inflados. Alejandro cerró los ojos un segundo. ¿Desde cuándo? Desde las 2 de la madrugada. Lucía estaba sentada en una sala contigua, con una tableta en las manos. Había llegado temprano, como le pidieron. Al ver los números, supo al instante que algo estaba mal. Eso no es un error, dijo, es un cambio deliberado. Alejandro la miró. ¿Puedes demostrarlo? Lucía navegó rápido entre versiones, marcas de tiempo, registros invisibles para la mayoría. Aquí señaló, alguien copió mi corrección y luego la alteró. Quería que pareciera torpe e infantil. María sintió un escalofrío. Antes de que Alejandro respondiera, entró Bruno. Alemania está furiosa, la anunció. Dicen que esto confirma sus dudas. ¿Dudas sobre qué?, preguntó Alejandro. Bruno miró a Lucía. Sobre si confiar en una niña fue una irresponsabilidad. Lucía apretó los dientes. No fui yo, dijo, y usted lo sabe. Bruno sonrió.
Apenas no importa lo que yo sepa, respondió, importa lo que se pueda probar. El teléfono sonó, Alemania otra vez. Si no recibimos una explicación clara en 1 hora, dijo la voz, el contrato queda suspendido. 1 hora, Alejandro respiró hondo, miró a Lucía. Luego a Bruno, nadie sale de este piso, ordenó, vamos a revisar cada acceso, cada registro. Bruno dio un paso atrás, por primera vez incómodo. ¿Insinúas algo?, preguntó. Insinuó, respondió Alejandro, que alguien aquí quiere que esto fracase. Lucía levantó la vista. Y no es por dinero, añadió, es por poder. El reloj marcaba los minutos, y el enemigo estaba más cerca de lo que todos creían. En la pantalla apareció un nombre de usuario vinculado a los cambios. No era el de Lucía, pero tampoco era anónimo. Del café estaba frío cuando Lucía se dio cuenta de que llevaba horas sin parpadear. Las pantallas iluminaban la sala como una ciudad artificial, líneas de código, números, mapas logísticos. Afuera era de noche, pero dentro del edificio el tiempo había dejado de existir. El aire olía a electricidad y cansancio. Tenemos 43 minutos, dijo Alejandro, mirando el reloj. Después de eso, Alemania corta comunicación. Lucía no respondió, sus dedos se movían rápidos, precisos. Había encontrado el patrón, no fue un solo cambio, murmuró, fueron 3, pequeños, lo justo para que parezca un error humano. María observaba desde atrás, con un nudo en el estómago. Nunca había visto a su hija así, concentrada hasta el límite, cargando un peso que no correspondía a su edad. ¿Puedes revertirlo?, preguntó Alejandro. Lucía negó con la cabeza. Si lo hago así, pensarán que estoy manipulando. Otra vez respondió, necesitamos mostrar el proceso, paso a paso. Un analista se inclinó sobre su hombro, eso tomaría horas. Entonces no lo expliquemos nosotros, dijo Lucía, dejemos que lo vean. Alejandro la miró con atención. ¿Qué propones? Lucía levantó la vista, tenía los ojos rojos, pero brillantes. Una transmisión en vivo, dijo, abrimos los registros. Que Alemania vea exactamente cuándo y cómo se cambió todo. Un murmullo recorrió la sala. Eso es una locura, dijo uno de los abogados. Expondríamos nuestros sistemas internos. Ya estamos expuestos, respondió Alejandro, solo que ahora estamos a la defensiva. Miró a Lucía, hazlo a unos metros de distancia. Bruno observaba en silencio. Su rostro estaba tranquilo, pero su mandíbula rígida lo traicionaba. Sacó el teléfono. Escribió un mensaje rápido y lo borró antes de enviarlo. La transmisión comenzó. En la pantalla principal aparecieron los representantes alemanes, rostros serios, expectantes. No vamos a justificar errores, dijo Alejandro, vamos a mostrarles la verdad. Lucía respiró hondo y empezó a hablar. Explicó rutas, tiempos, versiones. Señaló cada cambio con precisión quirúrgica. No alzó la voz, no pidió permiso. Los minutos pasaban. El silencio del otro lado era absoluto. Finalmente, uno de los alemanes habló. Esto no lo hizo una niña. Lucía sintió que el pecho se le aflojaba por primera vez en horas, pero aún no había terminado, porque alguien había salido del edificio, y no había quedado registrado. Un guardia de seguridad entró apresurado. Señor Klein, alguien borró accesos físicos del sistema. El amanecer encontró a Lucía con la cabeza apoyada sobre la mesa. El vidrio estaba frío contra su mejilla y el zumbido lejano de la ciudad empezaba a despertar. Habían sobrevivido a la noche, pero no a las consecuencias. Alejandro miraba un correo proyectado en la pared. Alemania había enviado su respuesta. ¿Quieren una última reunión?, leyó, presencial. Hoy, un suspiro colectivo recorrió la sala. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó María en voz baja. Es una prueba, respondió Alejandro. La última. Lucía se incorporó lentamente. ¿Quieren verme a mí?, dijo. Más que preguntando, Alejandro asintió. Quieren garantías, le añadió, no solo técnicas, humanas. Bruno, que no había dormido, cruzó los brazos. Esto se está volviendo personal, dijo, y las empresas no funcionan así. Lucía lo miró por primera vez sin miedo. Usted tampoco, respondió, pero aquí sigue. El silencio fue incómodo. Alejandro tomó una decisión rápida. Lucía, a partir de ahora no estarás aquí como la hija de la limpiadora, dijo. Estarás como asesora técnica temporal con respaldo legal. María abrió los ojos. ¿Qué? Yo no, es lo mínimo, continuó Alejandro, y no es caridad, es reconocimiento. Lucía dudó.
¿Y si falla? Alejandro se inclinó hacia ella. Entonces fallaremos juntos, horas después. En la sala de juntas, Alemania apareció en la pantalla. Esta vez no había reproche, solo expectativa. Antes de continuar, dijo uno de ellos, queremos hacerle una pregunta directa a la niña. Lucía tragó saliva. ¿Por qué arriesgó tanto por una empresa que no es suya? Lucía pensó en su madre. En las noches sin luz, en los pisos que limpiaba sin que nadie la mirara, porque cuando nadie te da oportunidades, respondió, aprendes a crear las tuyas, del otro lado. Alguien asintió lentamente, bien dijo, entonces hablemos del contrato. Pero mientras la negociación avanzaba, Bruno observaba su reloj, sabía que, si esto salía bien, su poder se reduciría, y no estaba dispuesto a permitirlo. El teléfono de Bruno vibró con un mensaje nuevo, solo 2 palabras, plan B. El sonido de la notificación fue casi imperceptible. Pero Bruno lo sintió como un golpe seco en el estómago, miró la pantalla del teléfono apenas un segundo. Plan B. Eso significaba que ya no había marcha atrás. El contrato alemán podía salvarse, pero no bajo el mando de Alejandro Klein, mientras tanto, en la sala de juntas. Lucía explicaba con calma el último ajuste de distribución, el proyector zumbaba, el aire estaba cargado. Y los representantes alemanes escuchaban con una atención que nadie en la empresa recordaba haber visto antes. Con esta modificación, dijo Lucía, la entrega se adelanta 3 semanas sin aumentar costos. Uno de los alemanes sonrió. Eso resuelve nuestro mayor obstáculo. Alejandro sintió un alivio breve, casi doloroso. Entonces la puerta se abrió. Disculpen la interrupción, dijo Bruno. Entrando acompañado por 2 miembros del consejo, pero hay información que debe ser considerada ahora. Alejandro se giró. Esto no es el momento. Precisamente por eso lo es, replicó Bruno. Activó la pantalla secundaria, aparecieron documentos, correos, registros legales. Durante la investigación interna continuó, se detectó que el acceso de la menor a sistemas críticos constituye una violación grave de protocolo y de cumplimiento internacional. Lucía asintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ya aclaramos eso, dijo Alejandro, fue responsabilidad nuestra, no para los inversores, respondió Bruno, ni para Alemania, los representantes alemanes. Intercambiaron miradas. ¿Están sugiriendo que la negociación fue irregular?, preguntó uno. Bruno no dudó. Estoy diciendo que, para proteger el contrato, es necesario un cambio inmediato de liderazgo operativo. El silencio fue bruto. Alejandro entendió en ese instante, no era solo sabotaje, era un golpe interno. ¿Quieres mi puesto?, dijo, sin alzar la voz. Bruno sonrió apenas. Quiero salvar la empresa. Lucía se puso de pie. Esto es mentira, dijo. Usted cambió los documentos. Bruno la miró con condescendencia. Nadie va a creerle a una niña, respondió. Y ese es el problema. Alejandro apretó los puños. Alemania dijo, si quieren retirarse, háganlo sabiendo toda la verdad. Uno de los alemanes levantó la mano. Antes de decidir, dijo, queremos revisar algo más. Bruno frunció el ceño. En la pantalla apareció un registro nuevo, un nombre de usuario, una firma digital, la de Bruno. El aire se volvió irrespirable cuando la evidencia apareció completa. Fechas, accesos, modificaciones. Bruno retrocedió un paso, por primera vez sin palabras. Nadie hablaba, nadie respiraba. Explíquese, dijo uno de los representantes alemanes. Con voz fría, Bruno abrió la boca, la cerró, sonrió. Nervioso, eso puede ser manipulado. Lucía no intervino, no hacía falta. Alejandro se acercó a la mesa. No lo hiciste por dinero, dijo, lo hiciste porque necesitabas que yo fallara. Bruno bajó la mirada. La empresa necesitaba a alguien más fuerte, murmuró. Alguien sin debilidades. Alejandro miró a Lucía, luego a María, que había entrado sin que nadie lo notara. Debilidades, repitió. María dio un paso al frente, su voz temblaba. Pero no se quebró. Criar sola a una hija no me hizo débil, dijo, me hizo resistente. Todos se giraron hacia ella. Limpiar este edificio durante años me enseñó algo, continuó. La gente cree que no existimos, que no escuchamos, pero vemos todo. Bruno la miró, desconcertado. Yo vi cuando usó la computadora de noche, dijo María. Vi cómo copiaba archivos, y no dije nada porque pensé que era mi culpa estar ahí. Lucía sintió un nudo en la garganta. Ya no, añadió María. Ya no me voy a callar.
Alemania guardó silencio unos segundos. Gracias por su honestidad, dijo finalmente uno de ellos. Eso también cuenta. Bruno fue escoltado fuera de la sala. No hubo gritos. No hizo falta. La pantalla quedó en negro. Alejandro se dejó caer en la silla. El peso de los últimos días cayó de golpe. Lucía se acercó despacio. ¿Perdimos?, preguntó. Alejandro negó. Aún no. El teléfono sonó una vez más. Alemania, el contrato sigue en pie, dijo la voz, pero queremos algo más. Alejandro cerró los ojos. ¿Qué? Queremos que la madre esté presente en la firma. María se llevó la mano al pecho. Las empresas también se construyen con personas, añadieron, y hoy lo vimos claro. Alejandro miró a María. Por primera vez, no como empleada, sino como alguien imprescindible. El silencio posterior a la llamada fue más ensordecedor que cualquier grito. Lucía lo sintió en los oídos. Como un pitido leve persistente. La pantalla ya estaba apagada, las sillas vacías y la sala de juntas parecía de pronto demasiado grande para los pocos que quedaban. ¿Entonces ganamos?, preguntó Lucía, rompiendo el aire inmóvil. Alejandro no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana y miró la ciudad desde lo alto, autos diminutos, gente que no sabía que, a 20 pisos del suelo. Una empresa había estado a segundos de desaparecer. Salvamos el contrato, dijo al fin, pero eso no es lo mismo que ganar. María se quedó cerca de la puerta. Como si aún no se sintiera autorizada a ocupar espacio. Tenía las manos entrelazadas, los hombros tensos. Había hablado, había señalado, y el mundo no se había derrumbado. Alemania quiere firmar mañana, continuó Alejandro. Presencial, todo el consejo estará ahí. Lucía dejó escapar el aire lentamente y después preguntó, ¿volvemos a ser invisibles? La pregunta quedó flotando. Alejandro se giró hacia ella, no respondió. Después de lo que pasó, nada puede volver a ser igual. Se acercó a María. Por primera vez. No llevaba prisa en el cuerpo. Quiero ofrecerte algo, dijo. Un contrato formal para Lucía. Asesoría técnica junior con mentores, estudios cubiertos. María abrió los ojos. Alarmada, yo no quiero favores, dijo rápido. No quiero que piense que no es un favor, la interrumpió Alejandro. Es justicia tardía. Lucía miró a su madre. No dijo nada. Esperó. María respiró hondo. Pensó en las madrugadas, en los turnos dobles, en el miedo constante a que todo se desmoronara. Sí, acepto, dijo, es porque ella lo merece, no por lástima. Alejandro asintió. Exactamente por eso. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Desde la cama, escuchó a su madre caminar por el pequeño departamento, abrir cajones. Detenerse. Sabía que María también estaba despierta, repasando cada palabra dicha, cada mirada recibida, en la empresa. Alejandro permaneció solo en su despacho, sin llamadas, sin correos, solo el reflejo de su rostro en el vidrio oscuro había salvado la empresa, pero algo más se había movido silencioso, irreversible, y no sabía aún qué nombre ponerle. Alejandro tomó su teléfono y escribió un mensaje que no era de trabajo, lo borró, lo volvió a escribir, el clic de la pluma resonó en la sala como un disparo. Lucía observó cómo la tinta se deslizaba sobre el papel grueso, formando nombres que no entendía del todo, pero que sabía importantes, muy importantes. El contrato alemán estaba ahí, real. Tangible. María estaba sentada a su lado. No llevaba uniforme. Llevaba un vestido sencillo, azul oscuro. Aún se sentía disfrazada, pero ya no encogida. Con esto, dijo uno de los representantes alemanes. Damos por cerrado el acuerdo. Aplausos contenidos, sonrisas medidas. Alejandro firmó último. Cuando levantó la vista, buscó a Lucía. Ella le devolvió la mirada con una sonrisa breve, cansada, pero orgullosa. Buen trabajo, le dijo en voz baja. Lucía encogió los hombros. Solo hice lo que había que hacer. Después de la reunión, la sala se fue vaciando, abrazos formales, promesas futuras, fotógrafos. En medio del movimiento, María se quedó quieta. Sin saber a dónde ir, Alejandro se le acercó. ¿Te vas ya?, preguntó. Sí, respondió ella, tengo turno esta noche en otro edificio. Alejandro frunció el ceño. Eso ya no es necesario. María lo miró. Desconfiada, no me debes nada, no, dijo él, pero yo sí quiero algo. Ella esperó. Quiero que te quedes un momento, continuó. No como empleada, como tú. El silencio entre ellos fue distinto, no incómodo. Expectante, Lucía los observaba desde unos metros.
Fingiendo revisar unos papeles que no le interesaban en absoluto. Está bien, dijo María. Un momento, salieron al balcón, el sol de la tarde caía sobre la ciudad, abajo, la vida cejía. Indiferente, gracias, dijo Alejandro, por no callarte. María apoyó las manos en la baranda. Gracias por escuchar, respondió, no muchos lo hacen. Se miraron. No hubo promesas, no hubo declaraciones, solo una certeza silenciosa. Algo se había alineado. Desde el interior, Lucía sonrió, por primera vez. No sentía que tenía que sostenerlo todo sola, Alejandro pensó. Sin decirlo, esto no terminó hoy empezó algo distinto. El ascensor descendía en silencio cuando María sintió que el cansancio por fin le caía encima. No el físico, ese lo conocía desde siempre, sino otro más profundo, el de haber estado alerta durante días sosteniendo a su hija. Sosteniéndose a sí misma, el reflejo en el espejo del ascensor le devolvió una imagen distinta, no más fuerte, más visible. ¿Todo bien?, preguntó Lucía. Apoyada a su lado, María sonrió. Sí, respondió, solo estoy aprendiendo a respirar otra vez. Esa noche, el teléfono sonó en el pequeño departamento. No era tarde, no era urgente. Eso fue lo extraño. Soy Alejandro, dijo la voz al otro lado. Perdón si llamo a esta hora. María dudó un segundo. No es mala hora, respondió. Quería saber cómo están, continuó, de verdad. No habló del contrato. No habló del consejo, habló del cansancio, del silencio después del ruido. De lo raro que era volver a casa sin una crisis que resolver. A veces, dijo Alejandro, uno se da cuenta de que usó el trabajo para no mirar lo que faltaba. María cerró los ojos. A veces, respondió, uno trabaja tanto para no pensar que está sola. No se dijeron más, no hizo falta. Los días siguientes trajeron una calma extraña. Lucía empezó a asistir a la empresa por las mañanas con mentores, cuadernos nuevos, un mundo que se abría rápido. María consiguió reducir turnos por primera vez en años. Llegaba a casa antes de que oscureciera. Alejandro observaba todo desde cierta distancia. No intervenía, no imponía, pero estaba ahí, siempre. Una tarde, al salir del edificio, María lo encontró esperándolas. ¿Les apetece caminar un poco?, preguntó, sin Allende. Lucía los miró. Divertida, yo puedo ir adelantándome, dijo, tengo tarea. María quiso decir que no, pero no lo hizo. Caminaron sin hablar durante unos minutos. El sonido de la ciudad los envolvía, bocinas, pasos y risas lejanas. No sé cómo hacer esto, dijo María de pronto. Sin que parezca que me aprovecho, Alejandro se detuvo. Yo no sé cómo hacerlo, sin esconderme detrás de un cargo, respondió. Supongo que estamos iguales. Se miraron, no hubo beso. No hubo promesas, pero algo se colocó en su sitio. Alejandro pensó. Ya no es gratitud lo que siento. Y esa certeza lo desarmó. La lluvia comenzó sin aviso, golpeando el asfalto con fuerza. Justo cuando María cerraba la puerta del edificio, el olor a tierra mojada subió rápido, mezclándose con el perfume tenue que aún llevaba del día. Alejandro levantó la vista desde el otro lado de la calle, empapándose sin notarlo. Llegas tarde, dijo ella. Intentando sonreír, no quería llegar pronto, respondió él, quería llegar seguro. Se refugiaron bajo un toldo, el mundo se redujo a ese espacio estrecho, al sonido de la lluvia. A la cercanía inevitable, he tomado decisiones toda mi vida con contratos, dijo Alejandro, cláusulas de riesgos, garantías. María lo miró en silencio. Pero contigo, él continuó, no quiero negociar. El corazón de María golpeó con fuerza. Yo no tengo nada que hacer, dijo, no poder, no contactos. No tienes verdad, la interrumpió, y eso cambió todo lo que tocas. La lluvia caía más fuerte. María sintió el impulso de retroceder, de protegerse. Tengo miedo, admitió, de que esto sea solo un paréntesis bonito. Alejandro dio un paso más cerca. Yo también, dijo, pero esta vez no quiero huir. Lucía observaba desde la ventana del departamento, empujando apenas la cortina. No escuchaba palabras. No necesitaba. Reconocía los silencios importantes. María respiró hondo. Si hacemos esto, dijo. Será despacio. De verdad. Alejandro asintió. Todo lo que vale la pena lo es. No fue un beso apresurado. Fue un gesto simple, las manos encontrándose firmes, decididas. La lluvia siguió cayendo, pero ya no importaba. Lucía sonrió desde la ventana.
Por primera vez, su madre no estaba sobreviviendo, estaba eligiendo. El murmullo comenzó como siempre, en voz baja, detrás de pantallas. Entre líneas que no llevaban firma, María lo notó una mañana cualquiera. Al ver su nombre en un comentario anónimo bajo una noticia empresarial, no decía nada directamente ofensivo, era peor. Dudaba, relación genuina o conveniencia, leyó Lucía en voz alta. ¿Qué? Aburridos, María no sonrió. No es aburrimiento, dijo. Es miedo a que alguien como yo esté aquí. Alejandro cerró la laptop con un gesto seco. El mundo siempre opina, cuando no entiende, respondió. La pregunta es si vamos a vivir para callarlo o para. Nosotros no era fácil. En reuniones, algunas miradas se quedaban un segundo más de lo normal. En eventos, los silencios pesaban. María sentía, a veces, el impulso de volver atrás, a la zona segura, a no ser vista. Una noche, en la cocina pequeña del departamento, Lucía los observó en silencio mientras cenaban. No había tensión, pero sí algo contenido. ¿Van a dejar que otros decidan? Preguntó de pronto. María y Alejandro se miraron. No, dijo Alejandro, no esta vez. Esa misma semana, Alejandro hizo algo que nadie esperaba en una reunión con el consejo. Habló sin rodeos. Mi vida personal no es una estrategia, dijo, es una elección, y no voy a esconderla. Hubo resistencia, susurros, pero también respeto. Esa noche caminaban los tres por un parque casi vacío cuando Alejandro se detuvo de golpe, el olor a hierba húmeda, las luces tenues. El sonido distante del tráfico crearon un silencio íntimo. Alejandro respiró hondo. No quiero prometerte un futuro perfecto, dijo. Mirando a María, quiero construir uno real. Se arrodilló, no con prisa, no con espectáculo. ¿Te casarías conmigo? María sintió que el mundo se detenía. Miró a Lucía. Lucía sonrió y asintió. Sí, dijo María, sí, me casaría contigo. Alejandro tomó su mano. No era una promesa de lujo. Era una promesa de permanencia. El sonido de las campanas fue suave, casi tímido, como si también dudara de interrumpir el momento. El aire olía a flores frescas y a algo nuevo. No había prensa, no había ostentación, solo gente que importaba. Lucía ajustaba los anillos con cuidado en una pequeña caja blanca. Tenía las manos firmes. No estaba nerviosa, estaba feliz. ¿Lista?, le preguntó Alejandro, agachándose a su altura. Desde hace años, respondió ella. Sin dudar, María apareció al final del pasillo. No llevaba un vestido caro. Llevaba uno que la hacía sentirse ella misma. Cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, sonrió sin miedo. Durante la ceremonia no hubo discursos largos, solo palabras simples. Te elijo, dijo Alejandro, no por lo que superamos, sino por lo que queremos cuidar. Te elijo, respondió María, incluso cuando vuelva a dudar, incluso cuando tenga miedo. Lucía avanzó y entregó los anillos. Sus manos no temblaron. Ahora son familia, dijo el juez. Con una sonrisa, de verdad. Cuando se besaron, no hubo aplausos ensordecedores, hubo algo mejor, suspiros, lágrimas discretas, sonrisas sinceras. Después, en una mesa sencilla, compartieron comida, risas, historias, nada de lujos, todo de verdad. Lucía levantó su vaso, por fin dijo, ya era hora. Rieron. Más tarde, mientras la noche caía, Alejandro tomó la mano de María. Quiero que vayamos a Japón, dijo, los tres. María alzó una ceja. ¿Luna de miel con niña incluida? Alejandro sonrió. Familia incluida. Lucía abrió los ojos con asombro. ¿De verdad? ¿De verdad?, respondió él. Lucía pensó. Con una certeza tranquila, esto sí es ganar. El olor a madera y té caliente envolvió a Lucía apenas cruzaron la puerta corrediza del ryokan. Afuera, la lluvia caía fina sobre los jardines de piedras y el silencio era tan distinto al de su ciudad que parecía otro idioma. Japón no gritaba, invitaba a escuchar. ¿Esto es de verdad?, preguntó Lucía, tocando con cuidado el tatami. Tan real como nosotros, respondió Alejandro, dejando las maletas. María observaba desde la entrada, llevaba el cabello suelto. Sin prisas, nadie la miraba con juicio, nadie la conocía como la limpiadora. Era solo una mujer viajando con su familia. Los días transcurrieron con asombro constante, calles ordenadas, trenes que llegaban a tiempo exacto, templos donde el aire olía a incienso y calma. Lucía se detenía a leer carteles, a escuchar palabras nuevas. No lo hablo bien, dijo una tarde, pero lo entiendo un poco. Alejandro sonrió.
Siempre encuentras la forma. Una noche cenaban ramen en un local pequeño cuando Alejandro recibió un correo. Lo leyó una vez, luego otra. No dijo nada. María lo notó. ¿Todo bien? Sí, respondió, luego hablamos. Pero no hablaron esa noche. Ni la siguiente. Lucía los observaba desde su futón. En silencio había aprendido a reconocer cuando el mundo adulto se tensaba. El último día en Kioto. Alejandro se detuvo frente a un puente de madera. El viento movía las hojas. El momento parecía suspendido. Me ofrecieron algo, dijo al fin, una expansión global, sede en Asia, mucho más de lo que soñé. María sintió un nudo en el estómago. ¿Dónde? Preguntó. Alejandro tardó un segundo. Aquí. Lucía levantó la vista. ¿Nos quedaríamos? Preguntó. Alejandro no respondió. La oportunidad que había salvado su carrera ahora podía separarlos. El sonido del tren bala pasando a lo lejos rompió el silencio de la madrugada. Alejandro estaba despierto, sentado junto a la ventana del hotel. Tokio brillaba como un mapa de luces imposibles. Durante años, eso habría sido suficiente. Ahora, no. María se sentó a su lado. No tienes que explicarte, dijo. Sé lo que significa una oportunidad así. Alejandro la miró. Antes habría dicho que sí sin pensarlo, respondió, porque no sabía lo que estaba sacrificando. Lucía apareció en la puerta, descalza. No quiero volver a empezar, dijo. Con voz tranquila, ya lo hicimos muchas veces. Alejandro sintió el golpe directo al pecho. A la mañana siguiente, en una sala elegante con vista a la ciudad. Los ejecutivos esperaban su respuesta, todo estaba preparado. Contratos, traducciones, cifras astronómicas. Alejandro escuchó. Asintió, tensó, luego cerró la carpeta. No voy a aceptar, dijo. Un murmullo recorrió la sala. ¿Perdón? Preguntó uno de ellos. No en estas condiciones, continuó. No voy a construir algo quitándole estabilidad a mi familia. Hubo silencio. Luego, sorpresa. Entonces perderá la oportunidad, advirtieron. Alejandro sonrió. Tranquilo, no respondió. Solo estoy eligiendo cuál. Horas después, de regreso al ryokan. María lo abrazó sin decir nada. Lucía los observó y sonrió. Esa noche, Alejandro envió un último correo. Acepto colaborar, pero la sede seguirá donde mi familia vive. La respuesta tardó, pero llegó. Aceptamos. Lucía levantó los brazos. Entonces ganamos 2 veces. Alejandro rió. 3, corrigió. Porque ahora sé exactamente qué quiero. Alejandro eligió sin miedo, y el mundo no se derrumbó. El sonido del avión aterrizando fue suave, casi imperceptible. Como si el mundo quisiera darles la bienvenida sin sobresaltos. Lucía apoyó la frente contra la ventanilla y vio cómo la pista se extendía ante ellos, sólida. Real no era el final de un viaje. Era el comienzo de una vida que por primera vez no parecía provisional. Ya estamos en casa, dijo María en voz baja. Alejandro entrelazó su mano con la de ella. No necesitaba decir nada más. Las semanas siguientes transcurrieron sin urgencias ni crisis. La empresa siguió creciendo. Ahora con una alianza internacional que respetaba los límites que Alejandro había aprendido a poner. No más noches eternas. No más decisiones tomadas desde el vacío. El trabajo dejó de ser un refugio y pasó a ser una parte, no el todo. Lucía empezó el nuevo curso con una mochila que aún olía a nuevo y una seguridad que no había tenido antes. En clase, cuando le pidieron que hablara de su viaje, no mencionó contratos ni reuniones. Aprendí que hay muchos idiomas, dijo, y que todos sirven para cuidar a quien quieres. María encontró algo que nunca había tenido tiempo de buscar: calma. No. Dejó de trabajar de inmediato, pero ahora elegía. Sus manos seguían siendo fuertes, pero ya no invisibles. Alejandro la miraba con una mezcla de admiración y gratitud silenciosa. Una tarde cualquiera, mientras preparaban la cena, Lucía los observó desde la mesa. ¿Se dan cuenta?, preguntó. ¿De qué? Respondió Alejandro. De que ya no estamos corriendo. María sonrió. Eso también se aprende. El fin de semana viajaron a las afueras de la ciudad, un lugar sencillo con árboles, silencio y espacio para respirar. Nada ostentoso, nada que impresionar. Alejandro miró el terreno, luego a María y a Lucía. Aquí podríamos construir algo, dijo, sin prisa. Lucía se sentó en el pasto. Me gusta, dijo, tiene futuro. Rieron esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas. Alejandro pensó en la llamada que había cambiado todo, en el teléfono vibrando,
en una niña que nadie debía haber escuchado y que terminó siendo la voz que los unió? María apoyó la cabeza en su hombro. Nunca pensé que algo tan pequeño, dijo, pudiera cambiar tanto. Alejandro besó su frente. Lo grande casi nunca avisa. Lucía cerró los ojos, escuchando el murmullo tranquilo de sus voces. No tenía miedo de dormirse, no tenía miedo de soñar, porque ya no estaba sola. La llamada terminó hace tiempo, pero la respuesta seguía construyéndose cada día. Si esta historia te emocionó, hay muchas más esperándote aquí. Quédate y descubre la siguiente.